Les damos la bienvenida a la primera mesa de estas sextas jornadas nacionales de Derecho de la Salud, séptimas rosarinas de Derecho de la Salud, a la mesa que hemos denominado de decanos y decanas. Hoy me toca coordinar las participaciones del doctor Hernán Bota, decano de la Facultad de Derecho, del doctor Jorge Luis Molinas, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, la psicóloga Soledad Cotone, decana de la Facultad de Psicología, y la licenciada Adriana Raca, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, todas de la Universidad Nacional de Rosario. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Hernán Bota, a quien le damos la palabra. Buenos días, doctora Fernández Oliva, buenos días a todo el panel y a todos quienes están mirando, todos y todas quienes están mirando esta transmisión. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario expresamos nuestra satisfacción por estas jornadas, sextas jornadas nacionales de Derecho de la Salud y séptimas jornadas rosarinas, lo cual da cuenta y da nota de una continuidad en el trabajo, por lo que quiero felicitar a todos los organizadores, y realmente el beneplácito, por decirlo de algún modo, de la comunidad universitaria de nuestra facultad, por la participación y la realización de una instancia académica en un contexto que es muy especial y que nos tiene severamente preocupados. Tal vez, doctora Fernández Oliva, nunca tan pertinente la realización de estas jornadas en esta oportunidad. Nos invita a reflexionar este contexto acerca de diferentes tópicos. Por un lado, el trabajo que se viene haciendo desde la universidad pública, en general con relación a la materia que nos ocupa, pero yo quiero especialmente referir los antecedentes y los dispositivos que desde nuestra Facultad de Derecho operan sobre el particular. Dentro de poco tiempo, de muy poco tiempo, 2 años, habrá de cumplir 40 años el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, que es un pilar del eje de investigación de nuestra facultad. Como todos saben, su creador, director y gran referente es el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, a quien tanto le debemos en muchos aspectos de nuestra facultad, pero especialmente en la materia en la investigación. Ese centro ha servido como madre, por decirlo de algún modo, de algunas materias que han logrado su autonomía, su independencia, pero el área de Derecho de la Salud ha dado lugar luego a la conformación de un centro propio de investigaciones en Derecho de la Salud, cuya directora es la doctora Fernández Oliva, la codirectora, la doctora Erika Nawischek, que para nosotros constituye un motivo de orgullo, porque es por un lado un pilar del aspecto de investigación en nuevas ramas del derecho que tenemos en la facultad o que alentamos en la facultad, pero a la vez es una nota saliente de la universidad pública. Hay aspectos también disciplinares que me gustaría destacar. ¿Qué abordaje se hace desde la Facultad de Derecho? Bueno, tenemos una asignatura electiva en nuestro plan de estudios 2012 y en nuestro plan de estudios nuevo, que como saben se va implementando progresivamente a partir del año 2016, hay una terminalidad que es las nuevas fronteras de la juridicidad, en la cual entre los aspectos nuevos o nuevas disciplinas del derecho encontramos el derecho de la salud. ¿Y por qué yo quiero hacer eje, poner énfasis, dejar sentado ante todos ustedes esto? Porque creo que, y sin desdeñar la actividad académica que cada facultad, universidad tiene, creo que quienes somos actores de la universidad pública tenemos una responsabilidad especial frente a la sociedad. Como todos y todas ustedes saben, hay una sociedad que nos contiene, que nos sostiene y a la cual la universidad pública se debe y nunca debe perder de vista esa misión social que tiene. Por lo tanto, aparece ahí el derecho de la salud con absoluta pertinencia como área de investigación. Un momento como el actual, en el cual nos sentimos interpelados de algún modo, ¿no? Esta pandemia ha venido a socavar lo más profundo de nuestras
convicciones, de nuestras tradiciones, de nuestras conductas. Es ahí donde los espacios académicos deben brindar herramientas para que la sociedad ayude también a comprenderlos y a organizar su presente y por supuesto su futuro. Hace poco tiempo, en el marco de estas instancias académicas que referí con el doctor Ciro Caldani, llevamos a cabo una jornada en análisis de la denominada Ley Silvio. Bueno, ¿esto hubiera pasado en otro contexto? Probablemente no, probablemente no. Y ahí es donde la universidad pública viene a cumplir su rol con los profesionales de la salud y con la gente del derecho para brindar, como dije, herramientas que nos ayuden a comprender mejor la realidad. Seguramente nada de lo que venga a futuro será igual tal como lo conocíamos. Y ahí estará la convicción personal de cada uno, la ética de cada uno, los aspectos filosóficos, religiosos, etcétera, para encarar este futuro que yo les decía, hoy por lo menos, o cuanto menos se presenta incierto. Pero lo que no podemos hacer es dejar librado al azar, o por lo menos sin analizar cuál es el rol que la universidad tiene acerca de, como dije, dotar de herramientas ciertas, efectivas, a nuestra sociedad. Porque la universidad pública lo hace desde un costado muy especial, que es el de los valores que conlleva. Sabemos que somos motorizados por los valores que ya hace 102 años los reformistas del 18 nos legaron, pero que nosotros nos permitimos reinterpretar con nuevos conceptos. Los derechos humanos, la perspectiva de género, como siempre decimos, la solidaridad, la sensibilidad. Si en un momento como este, en el que estamos tan angustiados, con dificultades de salud, con nuestros seres queridos, algunos aislados, sin poder verlos o compartir lo que habitualmente hacíamos con todos ellos, ¿cómo no vamos a incorporar conceptos como la solidaridad? Ahí aparece lo que decía de la Ley Silvio, ¿no? Y por supuesto vendrá esto a trastocar los valores que teníamos. Sin dudas esta pandemia a cada uno le ha hecho ver lo efectivo de estar apegado a los afectos, de moverse por valores altruistas, éticos, solidarios, y algunas cosas a las cuales les dábamos importancia tal vez no la tengan tanto, ¿cierto? No me voy a referir a los espacios o a los aspectos propios de la salud porque están mis colegas quienes sabrán de dar nota tanto en el aspecto psicológico como físico, por supuesto, pero sí decir o traer la voz de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario para ratificar que tenemos espacios de investigación con profesionales absolutamente calificados. Por supuesto, en cualquier enumeración corre el riesgo de dejar ahí en el camino, pero sería injusto de mi parte si no menciono nuevamente al doctor Miguel Ángel Ciro Caldani, a la doctora Marianela Fernández Oliva, a la doctora Erika Novoyek, al señor Diego Mendí, etcétera, y todo su grupo inmenso de colaboradores que, si tengo que definir qué es lo que hacen, y con esto cierro, lo que hacen es trabajar por un derecho mucho más justo, y en este caso, específicamente, en miras al derecho de la salud. Así que muchísimas gracias, y estamos desde los espacios académicos que referí a disposición de todos ustedes y de nuestra sociedad en general. Muchas gracias, señor decano. Seguidamente vamos a escuchar al doctor Jorge Molinas, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad. Muchas gracias, Marianela. Hola a todas y todos, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que es una temática que en particular nos atrapa. Vivimos todos los días inmersos en situaciones que nos hacen reflexionar permanentemente sobre las cuestiones de aprendizaje en derecho, sobre todo desde una visión muy particular que tendría que estar reducida a nuestro ámbito, pero que nos parece muy perfectible y por lo tanto este tipo de intervenciones son muy útiles, muy útiles. A nosotros, a mí en particular, bueno, como representante de nuestra institución, me llena de satisfacción poder estar acá, escuchar a los colegas, etc. En realidad hay una cuestión que nosotros vivimos en
en nuestra formación profesional. Nosotros recuerden que tenemos 3 carreras de grado y 46 carreras de posgrado, pero básicamente las carreras de grado, que son fonoaudiología, enfermería y medicina, están traspasadas, digamos, e intervenidas por un contexto de leyes, derechos, y siempre nos preguntamos los derechos de quién, y la ley de quién o para quién, digamos, ¿no? Porque no solamente es lo bueno de tener una ley que nos resguarde, o un derecho, o una obligación, sino también el tema de que hay momentos donde a veces esto no alcanza porque nos vemos siempre sobrepasados por las cuestiones sociales. Por eso fue muy importante esto de la construcción de respuestas a la problemática de salud de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad, que es lo que plantean ustedes en esta intervención, ¿no? Me pareció un punto importante porque digo, más allá de lo que nosotros trabajamos habitualmente en nuestra facultad, que quiero contarles que existe, sobre todo en la carrera de medicina, después de muchos, muchos años, la materia legal, y en las otras carreras también están las materias legales. Básicamente se encargan de dar una mirada de lo que es certificados, secreto médico, historia clínica, certificado médico y de defunción. También la responsabilidad médica, todos los términos, ¿no?, de negligencia, impericia, imprudencia, delitos contra familia y niñez. Se están incorporando las cuestiones de género de a poco. Es mucho mayor el grado de avance que tenemos hoy día en gestión y en lo que es básicamente la estructura académica, que en los programas, aunque es un deseo permanente, y de hecho está planeado ahora en el futuro cambio curricular que nos debemos como institución, porque el plan de estudios de la carrera de medicina, por ejemplo, es un plan bastante antiguo ya, y ni hablar también el de fonoaudiología, que tiene más años todavía que el de medicina. La medicina legal también está abordada en nuestras carreras desde la parte del manejo de la escena de crimen, tanatología, identificación de cadáveres, paso del tiempo. Es decir, todas estas cosas como que son de mucha importancia, pero tradicionalmente hay un enfoque que es cómo prevenir un poco quizás los juicios de mala praxis. Se lo digo así en letras muy, muy netas, no es que así se enseñe, pero la práctica ha hecho que, digamos, se hable en un lenguaje así. Es decir, bueno, ¿para qué sirve aprender lo legal? Y también para aprender cómo se debe ejercer, de qué manera, y en realidad quizás a muchos les llega esto de que lo hacen para evitar una mala praxis. Y bueno, nosotros tenemos que hacer mucha más fuerza, y de hecho las cátedras de medicina legal de nuestra facultad trabajan muy bien en eso, y cada vez abordan más temáticas respecto a cómo usar las leyes para hacer las cosas mejor, es decir, para que nos vaya bien, y detectar además las problemáticas que se generan en los avances o retrocesos de un determinado proceso social y la ley en sí. Además, porque nosotros tenemos en el trabajo de riesgo, que es la parte de salud, gran parte de nuestra población vulnerable, porque ustedes saben que la pobreza en Argentina es extrema, y además de tener grandes problemas de pobreza, nosotros entendemos también que hay muchos más sectores vulnerables, no solamente una persona pobre que vive en condiciones de hacinamiento y no cuenta con la posibilidad de resolver sus necesidades básicas. O sea, también hay muchos otros sectores de la población, y yo diría que atravesado en todas las capas sociales, gente que sufre algún tipo de situación o condición de vulnerabilidad. Entonces, bueno, en ese sentido, quería avanzar un poquito en algo que se me ocurrió, que es, nosotros vivimos permanentemente trabajando como profesionales y les enseñamos algunas cuestiones a nuestros estudiantes,
pero de repente hay modificaciones tan grandes en el entorno social que no llegamos a tiempo con algunas cuestiones. Entonces les quería mostrar, no sé si es posible poner unas imágenes que traje, muy básicas, donde quería mostrarles algunas situaciones que hoy son hitos en la historia del derecho en la salud, y de repente a veces se sigue trabajando con problemáticas. Les voy a dar un caso de ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, esta es una situación muy común. María se acerca espontáneamente a una consejería en salud sexual y reproductiva para solicitar una interrupción legal del embarazo. El dispositivo es de un hospital de segundo nivel de complejidad. En la entrevista la esperaron un médico ginecólogo, un psicólogo, una trabajadora social y una enfermera. El equipo interdisciplinario, además de formación en el tema, tiene amplia experiencia en situaciones que se desarrollan en contextos difíciles. María tiene una hija y un hijo, con un padre que ha estado ausente en los últimos años. Trabaja en casa de familia, preferentemente con el cuidado de personas enfermas. Ha terminado la secundaria como única excepción en toda su familia. Y hace 2 años está en pareja con un hombre de nombre Julio, con quien convive. Julio no ha aportado dinero en este tiempo, ya que no ha tenido suerte con changas. Y bueno, tiene una fecha de última menstruación que corresponde a 2 meses. Esto es muy técnico, pero lo leo igual. Realizó un test de embarazo y le dio positivo. María se presenta a la entrevista con todos los formularios para la interrupción legal del embarazo. Luego de haber presentado su situación en su centro de salud de referencia y luego de hablar con su médica, la psicóloga completa los formularios, pero cuando tiene la entrevista, el equipo le dijo que no podía acompañarla en ese proceso. En el transcurso de la entrevista, María revela que ella no quiere cortar el embarazo, pero bueno, esa idea de cortar el embarazo a ella le hace verse como una asesina, pero que es su pareja la que le está obligando a hacerlo. Su pareja está fuera del consultorio esperándolo, velando porque todo esto ocurra. Es un relato común, ¿no? En algo tan superador como es el ILE o la interrupción legal del embarazo, con todas las cuestiones que años atrás se discutían, donde las problemáticas las tenía la persona que tenía que hacer, ejercer su derecho a esto, o el personal de salud, que a veces quería ayudar y no sabía cómo. Hoy, por ejemplo, las vemos de otro lado. O sea, hoy las leyes están, pero si ustedes se fijan acá, hay una cuestión donde la situación familiar no es posible que sea resuelta por el equipo de salud. Es decir, hay leyes que permiten que ella lo haga, pero ella está siendo obligada y el personal de salud no lo puede resolver. ¿Entiendes? Nada más que como para que veamos algún tipo de problemática. Simplemente, ahora vemos la otra. Lucas tiene 48 años, nació en Buenos Aires, donde vivió gran parte de su vida. Hace 10 años se mudó a Rosario por razones laborales. Hace 15 años que convive con HIV. Tiene desde hace 3 años el diagnóstico de una tuberculosis con múltiples intentos de tratamiento que ha abandonado. Su vínculo con la salud ha sido difícil, siempre han sido difíciles de construir. Su pasado de violencia familiar, su consumo problemático de sustancias han hecho muy compleja la posibilidad de establecer algún registro de cuidado para él. El equipo tratante ha realizado múltiples intentos de acercamiento y lentamente se han establecido algunos lazos débiles, pero se vislumbra la posibilidad de reconectarlo con su cuerpo y con la posibilidad de iniciar un camino hacia la cura. Hace una semana se pudo vislumbrar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar abierta con multiresistencia a drogas, pero Lucas abandonó el 5º intento de tratamiento hace un mes. O sea, hay una ley nacional de tuberculosis, hay un montón de cuestiones legales que permiten que la persona se trate, pero hay una cuestión del propio paciente y de su situación de vulnerabilidad social que no permiten llegar al éxito terapéutico en una situación como esta. Digo, otra situación donde uno a primeras no encuentra un amparo legal en esta cuestión, es decir, hay que establecer lazos, etcétera, porque no se puede ir a obligarlo, pero por otro lado está en riesgo su vida. Otra situación, Roberto es trabajador de salud, trabaja como enfermero hace 25 años en diferentes sectores de la ciudad. Hace 2 días presentó síntomas de probable COVID y dedujo la posibilidad de SLAIS. Ante el rumor de un posible contagiado en su lugar de trabajo, comenzó a correr el rumor y en cada grupo de WhatsApp comenzaron a deslizarse amenazas para aquel que fuera culpable de la situación. La cacería por el culpable
de todos es durísima. ¿Qué hace? Es decir, no solamente la vulnerabilidad afecta a los pacientes, también afecta, si nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes algunas cuestiones legales, también la vulnerabilidad afecta al personal de salud. Esto lo vemos todos los días, ha sido una cuestión de debate incluso social, ¿no? Pero bueno, creo que no hace falta reflexionar porque es por todos conocido esta posibilidad. ¿Qué hacemos? Él tiene toda la ley a su favor, pero hay una imagen social al respecto. ¿Cómo podemos hacer para que el derecho nos ayude? Y acá quizás en realidad estoy como aprovechando esta oportunidad para que pensemos todos juntos, o que realmente este encuentro tan hermoso pueda servir para el futuro, enlazarnos en posibles soluciones, ¿no? Pasamos a la última, que es muy rápida. Un paciente recuperado de COVID-19 decide donar plasma y es rechazado por el extraccionista por su condición de género declarada en el consentimiento escrito. Existe una resolución 1507-2015 del Ministerio de Salud que lo permite, que permite que no haya ningún tipo de sesgo ante la condición de género. El paciente se retira sin poder concluir su donación. Digo, como la ley está, pero sujetos o poblaciones o situaciones de vulnerabilidad, poblaciones vulnerables, generan situaciones de discriminación. Así que bueno, básicamente les quería comentar entonces esto, como resumen nuevamente. Es muy interesante que podamos debatir estas ideas, cómo tradicionalmente nuestra facultad tiene injerencias o educación hacia lo legal, hacia lo técnico más que pueda manejar en lenguaje profesional un profesional de la salud, valga la redundancia. Tenemos leyes, tenemos derechos, obligaciones, pero a veces el propósito es avanzar un poquito más, sobre todo en sectores vulnerables de nuestra población, tanto profesionales como de pacientes, para poder lograr cada día mejores intervenciones, y todas estas intervenciones que son exitosas cuando se produce algo superador, nos permite hacer algo que nosotros en ciencias médicas llamamos promoción de la salud. Es decir, que no solamente se puede hacer prevención, que es educación, etcétera, sino que hay determinados actos que pueden llevar a que la sociedad se beneficie o las personas se beneficien en salud, y en este caso las normas, el dictado de leyes, etcétera, pueden ayudar mucho más que a veces la intervención con un medicamento. Muchas gracias por este espacio, nuevamente. Muchas gracias, doctor Molinas. Sumamente interesante. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Soledad Cotone, quien es la decana de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Decana, la escuchamos. Hola, muchas gracias a quienes han organizado estas jornadas. La verdad que agradezco enormemente la invitación, pero también agradezco que existan espacios donde podamos estar reflexionando conjuntamente sobre el derecho a la salud. Y agradezco a la Facultad de Derecho, también al Colegio de Abogados, por este trabajo coordinado para armar las jornadas. Y también, bueno, para mí es un orgullo participar de esta mesa junto a compañeros y compañeras que trabajamos cotidianamente en la universidad. Cuando me invitaron a participar aquí en esta mesa, lo primero que me gustaría ubicar, porque la problemática que hoy nos convoca está profundamente atravesada por lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, quería partir de un posicionamiento ético-político, que es que si pensamos derecho a la salud, en principio, para mí es ubicar que la igualdad debe ser un valor que opere desde el inicio. Y en ese sentido, ¿por qué digo que es un principio ético-político? Porque desde como decana de psicología y pensando, digamos, la dimensión que hace a la producción de subjetividad y de la subjetividad, es fundamental pensar qué modos
concebimos al otro, ¿sí? ¿De qué modo pensamos la alteridad? Y entonces en ese punto quería plantear que del modo en que nosotros concebimos al otro constituye en sí mismo no solamente una posición política, sino que una intervención para nosotros, ¿sí? ¿Por qué parto con eso? Porque el registro de inscripción de un derecho, cuando hablamos en subjetividad, parte de reconocer aquello que debería estar y no está. Y sin este reconocimiento existiría pocas posibilidades para que alguien reclame aquello que se le adeuda se cumpla. Por lo tanto, quisiera partir desde ahí, porque si hay algo que en este tiempo estamos atravesando es que esta pandemia ha descubierto fuertemente un sistema que en nombre de maximizar el capital nos ha puesto al descubierto no solamente la precariedad de lo humano, sino fundamentalmente cómo se ha precarizado las condiciones de vida y muerte en nuestra humanidad, ¿sí? Creo que eso es un punto central en este momento para que podamos partir a pensar este derecho. ¿Por qué? Porque cuando pensaba en las cuestiones de derecho a la salud, lo primero que se me aparecía era que en este momento estamos en una fuerte disputa sobre el sentido de lo que entendemos por cuidado, ¿sí? Hubo un primer momento en el cual parecía que la disputa era entre salud o economía. Creo que es una falsa dicotomía pensarlo así, porque claramente hay proyectos económicos que contemplan a la salud, pero sí es necesario poder pensar que también cuando la salud queda bajo el registro de una mercancía, hay grandes grupos poblacionales que son desatendidos. Y creo además que eso es profundamente lo que ha sufrido en el último tiempo nuestras poblaciones en Latinoamérica con un proceso de, como lo dije anteriormente, de maximización de capital, en el cual ha habido precarizaciones en modos de vivir que hacen a un preexistente que en relación a los sufrimientos poblacionales que en este tiempo en el cual aparece la pandemia exacerba las posibilidades de sufrimiento sobre esa población. Igualmente, cuando digo que la pandemia nos quita el velo y nos pone frente a la fragilidad del humano, quiero decir que esto nos ha acontecido a todos y todas, ¿sí? Más allá de que uno tiene que extremar cuidado para aquellos sectores vulnerables, encontramos que en todos los sectores tenemos grupos, ¿sí?, que deben ser cuidados. Y eso también me parece que es importante remarcar porque ha hecho que allí donde no se ha podido pensar en lo que es lo que implica la vulneración de sectores y la posibilidad de pensar cada una de las estrategias en relación a cada sector, ha generado que los sistemas de salud estallen. Y planteo fundamentalmente que tiene que ver con un modo en cómo se ha pensado el sistema, porque para nosotros es importante pensar la historización. Sistemas que vienen siendo ampliamente fragmentados y que han hecho respuesta desde la fragmentación, han generado el estallido del propio sistema. Por eso nos hemos encontrado que, así como en países que tienen un alto potencial económico, igualmente sus sistemas de salud han estallado, ¿sí? Y han tenido que decidir entre la vida y la muerte poblacional de algunos pocos. No se habla de que la gran mayoría de la población que ha muerto tenía que ver en lugares de geriátricos, por ejemplo, o que es necesario poder pensar,
¿sí? Las consecuencias que va a tener no poder velar o enterrar a alguien que ha sido querido, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra historia. Creo que nos va a llevar tiempo como humanidad y va a tener que ver con las respuestas culturales que podamos ir dando, la posibilidad de elaboración de las consecuencias que tiene este atravesar en pandemia. En ese sentido, quiero plantear algo que nosotros venimos pensando y discutiendo cuando decimos la cuestión de cuidado, que se está disputando sentidos en torno al cuidado. ¿Por qué? Porque quiero ubicar claramente algo. Se exige o se espera volver rápidamente a una normalidad, o se habla de una nueva normalidad. Quiero plantear, ubicándome desde la salud mental, que si hay algo que ha discutido y ha planteado fuertemente el campo de la salud mental, es que no hay mayor padecimiento que la normalidad. ¿Sí? La normalidad deja fuera grandes sectores poblacionales, ubica, y por eso partía desde el vamos, cómo concebimos al otro, ¿sí? Hablar de normalidad o de nueva normalidad implica la construcción de un modo donde el otro se plantea como lo que me persigue, lo que se me constituye como enemigo o como lo que sería peligroso. Creo que eso es fundamental, que podamos colectivamente y comunitariamente repensarlo. Es desde las normalidades que se han dado los mayores sufrimientos, ¿sí? Y por eso, nosotros desde Facultad de Psicología, en el último Congreso de Derechos Humanos, tomamos algo que planteaba Susie Shock, que ella decía, no queremos ser más esta humanidad, ¿sí? Y en ese punto, cuando dice no queremos ser más esta humanidad, planteaba fuertemente la denuncia que desde esta humanidad normativizadora ha generado en torno a los sufrimientos de aquellas compañeras, compañeros, aquellos que se ponen en el campo de la diversidad han sufrido como efecto, ¿sí? Y fundamentalmente como efecto de una estigmatización o patologización en torno a esa diferencia. Creo que eso es fundamental, porque hoy en día se vuelve a ubicar que cuestiones que hacen a la elaboración colectiva, ¿sí? Muchas veces son leídas desde un punto patológico y se plantean como respuestas que llevan a la estigmatización o y entonces genera cuestiones que a mi entender son profundamente regresivas en el campo de derecho, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que son respuestas que lo que plantea es acciones que lo que hacen es romper el lazo comunitario y pensar que la defensa es defensa individual. Entonces, por eso digo que es regresiva en el campo del derecho, porque como lo planteaba anteriormente, si podemos dar respuestas, tenemos que ser respuestas que amplíen la posibilidad de derecho, ¿sí? Y la ampliación de derechos siempre tiene que ver con la ampliación de poder pensar al otro en igualdad, ¿sí? Pero no en igualdad para conmigo, sino en igualdad en torno a su propia diferencia, que es lo más complejo, es lo más complejo, porque nos es más fácil pensar al otro como desde el propio principio, pero pensar que el otro, si se le iguala en derecho, aunque no se iguala a mí, ese es un punto fundamental en relación a la posibilidad de pensar o poner límite a las prácticas y a los discursos estigmatizantes y discriminativos, que creo que es uno de los grandes desafíos que nos pone en este tiempo, el tiempo de pandemia. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en un primer momento, y en esto es lo que asistimos, en un primer momento hubo
toda una lógica que se instala fuertemente del cuidado, que es, si me cuido yo, digamos, en el cuidado propio está el cuidado colectivo. Ese movimiento me parece que es un movimiento muy interesante, ¿sí? Porque lo que se está planteando en el primer movimiento es que no estoy restringiendo un derecho individual, sino que el derecho que asiste es un derecho superior, que es el derecho a la vida, y es un derecho colectivo, es el derecho a la vida o a la salud de la comunidad, no a la salud individual, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que fue pasando? Que hemos asistido cotidianamente a algo de lo que yo lo he nombrado en algunos textos, estamos como en una pandemia narrada, ¿sí? Donde, fíjense que no hemos asistido estamos como en este último tiempo a guerras o a cuestiones de patologías, como es en este momento que estamos continuamente con bombardeo informacional sobre lo que es esta pandemia. Ese punto, creo fuertemente que tiene que ver con los modos en que se están disputando sentidos poblacionales, ¿sí? Y fundamentalmente proyectos políticos económicos en relación a la pandemia. Para mí eso es muy, muy importante plantearlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que se invisibiliza en relación a esa respuesta, y por eso planteaba, no es salud versus economía, sino la posibilidad de pensar economías que impliquen la salud, y que lo que se va poniendo cada vez más sobre el tapete es que la respuesta es una respuesta solamente médica farmacológica, cuando en realidad, si nosotros podemos pensar los procesos comunitarios, la posibilidad no solamente del cuidado, sino las posibilidades de respuesta de futuro, se juegan en función de las coordenadas actuales que demos en respuesta. ¿Sí? Eso para mí es fundamental, porque cada comunidad, cada colectivo puede responder desde un universo y un piso, ¿sí? Histórico, simbólico, que se lo aloja. Y es desde esos lazos comunitarios y sociales. Por ejemplo, digo, no es lo mismo denunciar a alguien porque trabaja en salud y puede ser quien me venga a enfermar, a plantearle a ese alguien de qué modo se puede cuidar comunitariamente, es decir, armar estrategias de cuidado colectivo que nos permitan unos y otros cuidarnos en relación colectivamente. Por ejemplo, digo, no denunciar al viejito que sale a comprar, sino poder entre todos alojar a ese viejito, esa viejita, y digamos, y acercarle, ¿sí? La comida que no va a poder a lo mejor porque no tiene otro que lo asista. Digo, son cuestiones que hacen a la estrategia de cuidado colectivo y hace al avance de derecho como comunidad, como construcción colectiva. En ese punto, quiero plantear que claramente tenemos que ir en contra a ciertas respuestas primeras que nos salen como profesionales, ¿sí? Que son dos. La cuestión voluntariosa, porque creo que el voluntarismo muchas veces nos fragmentiza, ¿sí? Rápidamente salimos, sino, ¿por qué? Porque dejamos al otro siendo objeto de nuestra práctica y no pudiendo pensar las estrategias mismas que se puede dar la comunidad de organización. Y segundo, punto fundamental, la cuestión ideal, ¿sí? Es decir, idealizadora de nuestras profesiones. Es decir, nosotros sabemos. Primer cuestión, creo que hoy, cuando pensaba en hablar con ustedes, recuperaba algo que decía Leukovich en otro tiempo, y que era justamente, a ver si lo encuentro, porque lo estuve copiando para traérselo, pero que lo que decía justamente es eso. Cuando nosotros pensamos las respuestas, él decía, si todo lo que hacemos es por el otro queda congelado en el lugar de objeto de nuestra práctica. Si en cambio hacemos con el otro, precipitamos la conjunción. A veces se piensa que dar una solución es resolver el problema tal como uno lo definió.
pero tal vez se trate de redefinir el problema con los otros. Es necesario, y con esto quiero subrayar quizás, si después tenemos, no sé cómo estoy con el tiempo, pero si después tenemos para recuperar, ubicar estas cosas. Es necesario conservar espacios de problematización. Ante un problema que se presenta en forma inédita, el no saber genuino es una vía de subjetivación. Es un dato de la situación, no un defecto personal. Quisiera pensar en esto, ¿sí? Es necesario. Por un lado, digo, como estando en un espacio como es la universidad y siendo parte, ¿sí?, de lo que me siento dentro de quien tiene que estar ubicando respuestas y políticas estatales, ¿sí?, creo que es fundamental en el tiempo en el que estamos atravesando partir de esto, ¿sí?, de un no saber genuino como vía de subjetivación, ¿sí? Más, digo, porque se han dado, por lo menos en lo que ha sido en salud mental, he asistido a respuestas de más diversa índole, que parte además de, casi diría yo, de la construcción de un prejuicio. Ya sabemos que, ¿cómo vamos? Digamos, estamos ante un hecho absolutamente inédito. Sí, lo que uno puede saber es que teníamos condiciones preexistentes de poblaciones, ¿sí?, de nuestras poblaciones, que venían ya con mucho sufrimiento, que venían ya con derechos vulnerados, que necesitamos respuesta donde aloje la posibilidad de que esas poblaciones se asistan en su reclamo y se constituyan como actores reales en relación a ese pedido y esa asistencia de derechos. Eso sí. Ahora, la respuesta que poblacionalmente se va a dar, la podemos construir siempre y cuando se constituyan como actores, ¿sí? Y en ese punto planteo este no saber genuino como vía de subjetivación, y ya como un dato de situación y no como defecto personal. Bueno, con eso cerraría y después cualquier cosa retomamos. Muchas gracias, decana Cotones, muy interesante, muchas gracias en serio. Y para cerrar la primera parte de esta mesa, vamos a tener la oportunidad de compartir la intervención de la licenciada Adriana Raca, quien es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Decana, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. También como mis colegas anteriormente, agradecer la invitación. Es sumamente interesante para nosotros participar de estos congresos y de todos estos espacios donde se debaten estas cuestiones. Y un poco escuchando a quienes me antecedieron, pensaba que bueno, nosotros tenemos distintas aristas respecto de lo que tiene que ver con el derecho y cómo se va de alguna manera intercalando el tema de la salud con nuestras disciplinas. En nuestro caso, al ser disciplinas sociales, el tema de la salud está íntimamente vinculado a lo que tiene que ver con algo que ya también mencionaron antes, con la calidad de vida y con entender la equidad y, bueno, y el alcance o esta cuestión que planteaban antes, ¿no? El derecho a la salud por parte de todas las personas que componen nuestro país, bueno, y obviamente nuestro mundo en general. En nuestro caso nos interpela en forma directa en lo que tiene que ver con la cuestión económica. Ahí un poco Soledad hablaba, ¿no?, de esta dicotomía que se planteó en distintas instancias a lo largo de esta pandemia entre economía y salud, como si fueran variables excluyentes, ¿no? O sea, o lo uno o lo otro. Y no podemos pensar en la economía sin salud, o sea, es una locura tratar de poner por encima la economía por sobre la vida humana o por sobre el bienestar de las personas. Así que en esto acuerdo plenamente con lo que Sole planteaba antes, y es entender la economía desde un lugar distinto, que al menos es de donde nosotros tratamos de formar a nuestros graduados, que es esta cuestión que siempre se habla, ¿no?, de la economía con rostro humano, es decir, entender la economía no como una cuestión numérica, sino comprenderla desde un lugar de una disciplina que tiene que estar al servicio de la humanidad y no al revés, no la humanidad al servicio de la economía.
lamentablemente la lógica capitalista o la lógica del sistema parecería la inversa, y bueno, de alguna manera también recalco un poco lo que planteaba antes Soledad, ¿no? Las poblaciones que están más fuera del mercado, que no son tan que no son, digamos, tan, no mueven tanto la aguja en la cuestión económica, parecen quedar fuera de lugar, o quedar fuera de los derechos, o no quedar incluidas. Y bueno, obviamente es nuestra obligación entender que la economía tiene que claramente abarcar a todos. Y en este sentido, sí, esta visión de la sociedad más equitativa y esta interpelación que nos hace el contexto, afecta a todas, a las 5 carreras que nosotros tenemos en la facultad. Después, bueno, obviamente en economía hay materias específicas, por ejemplo, economía de la salud, o hay materias puntuales de economía que están más vinculadas, o concretamente vinculadas a lo que es analizar el sector salud, y de qué forma se compone su presupuesto, es decir, cuestiones más técnicas, ¿no? Que no tienen que ver tanto con lo ideológico, sino más con cuestiones puntuales. Y lo mismo pasa con el caso de estadística, que estadística de nuestras disciplinas es de pronto la menos social, o en realidad no es social, más allá de estar en nuestra facultad, pero que también aborda mucho el tema de la salud en lo que tiene que ver con la bioestadística, y el tema de la epidemiología, y bueno, todo el tema de las mediciones necesarias para la toma de decisiones en salud. Así que bueno, claramente, si bien la salud es una disciplina que nos es un poco ajena, en eso no tengo tanta capacidad para hablar sobre el tema como Jorge o Soledad, más allá de eso sí son áreas que claramente, de una forma o de otra, nos están afectando, y también nosotros tenemos que pensar cómo podemos contribuir desde nuestra disciplina, desde nuestros saberes, para justamente, como bien decían antes, construir una sociedad más equitativa, y bueno, que dé acceso a estos derechos humanos a toda la sociedad. También desde el lado empresarial uno lo ve desde lo que es la gestión, ¿no? Lo que es la gestión de las organizaciones de salud y de las empresas, pensando también de alguna manera de poder enriquecer el funcionamiento de esas organizaciones para que se brinde justamente un mejor servicio. Y en lo que sí tenemos una vacancia, que yo le comentaba antes de que empezáramos la charla a Marianela, pero bueno, surgió un poco de hablar a partir de este evento, es puntualmente lo que es formación en derecho de la salud, es decir, más allá del acceso, ¿no?, a la salud, la cuestión que tiene que ver puntualmente con ese campo del derecho, a pesar de que nosotros, bueno, como saben, en ciencias económicas, el área de derecho es un área muy importante en nuestras carreras, más en la licenciatura en administración y en el caso de contador. De hecho tenemos un departamento que está, el departamento jurídico, abocado a todo lo que es la enseñanza del derecho, y bueno, y veíamos que no está tomado así como un campo en sí mismo, así que bueno, surgió, hablando con el director del departamento, que obviamente es abogado, decir, bueno, vamos a ver cómo esto lo podemos explicitar un poco más, digo, más allá de esta transversalidad de la que hablábamos antes, que tiene el concepto del derecho a la salud, de que tiene la salud, que tiene el derecho en sí mismo en todas las carreras de la facultad, pensar también, capacitar específicamente en este campo. Así que bueno, seguramente vamos a estar indagando sobre este tema y viendo cómo lo podemos sumar, porque bueno, realmente nos parece algo relevante, y como un poco todos decían antes, esta pandemia no hace más que poner en realce la importancia justamente de todo este campo de estudio. Así que esa sería un poco mi reflexión. Muchas gracias. Gracias a los señores y las señoras decanas que nos han contado sobre la formación de los profesionales que realiza la Universidad Nacional de Rosario, nuestra universidad pública. Y ahora, para concluir, les voy a pedir a todos y a todas que hagan una pequeña referencia a cuál ha sido el tránsito de sus unidades académicas a cargo en este tiempo de pandemia, y cuáles son las estrategias que tienen pensadas hacia el futuro. Para respetar el orden de las exposiciones, le voy a dar la palabra en primer lugar al señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Bota. Decano, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Fernández Oliva, y la verdad que es absolutamente pertinente el planteo, porque nos permite, a ver, no quiero
que se interprete como un gesto de vanidad, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para referir frente a un público tan calificado y cuantioso como el de estas jornadas, la cantidad inmensa e importante de acciones que tanto la Universidad Nacional de Rosario ha emprendido hacia el exterior como hacia el interior, y a la vez desde la Facultad de Derecho hemos intentado o procurado acompañar. Esta universidad pública, entiendo humildemente que ha estado a la altura de la circunstancia. Desde la universidad se ha emprendido, la gestión rectoral ha emprendido una serie de acciones hacia nuestra sociedad, me refiero en lo regional, no solamente a nuestra ciudad, por medio de la cual cada unidad académica puso a disposición de la sociedad algún dispositivo de ayuda, de colaboración, de contención en este marco tan, digamos, especial y angustiante de la pandemia COVID-19. Digamos, simplemente a título enumerativo, que no agota la cantidad de acciones que refería, desde la fabricación y el prototipo de los respiradores a bajo costo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, la donación de 10.000 litros de leche, la Facultad de Ciencias Agrarias de Sutambo Modelo, los voluntarios para vacunación de la Facultad de Ciencias Médicas, que seguramente mi colega referirá, la fabricación de alcohol en gel y de elementos sanitizantes en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Y así cada unidad académica refirió una acción, un dispositivo para nuestra sociedad. Desde la Facultad de Derecho pusimos a disposición de la sociedad, allá por abril, cuando se sancionaron las primeras normas que venían a modificar los aspectos en ciertas relaciones de consumo, un dispositivo de atención jurídica primaria gratuita a consumidores. Realmente fue muy satisfactorio ver cómo los actores de nuestra sociedad concurrían y recurrían a nuestros docentes de las cátedras de Derecho del Consumidor y de Consultorio Jurídico para evacuar consultas. Y ahí es donde vemos que la universidad pública funciona. Realmente no lo digo como decano, sino como el hecho que me toca ser la cara visible de todo un barco inmenso que es nuestra Facultad de Derecho, ver cómo pusimos proa hacia el norte de la solidaridad. Y más de un incauto que no sabía, que no entendía, y hasta alguno que renegaba de para qué el Estado sostiene la universidad, ahora cayó en la cuenta de cuál es el gran valor y el rol de la universidad pública. Se trabaja, se investiga, se estudia y se generan profesionales comprometidos. Y luego hacia el interior de nuestra casa de estudios quiero ser sincero, quiero decir que yo no esperaba esto cuando brindé con mi familia el 31 de diciembre del año pasado. Nunca supe que a esta altura del año iba a tener muchos kilos menos, mucho más nivel de estrés, pero sobre todo no sabía que en un momento de mi vida me iba a encontrar ante la encrucijada de saber o tener que decidir qué hacer. ¿Cerramos la puerta o la dejamos abierta y redoblamos el desafío? Y acompañado por un equipo de seres humanos hermosos, con la doctora Araceli Díaz y el equipo de gestión que nos acompaña, le planteamos a nuestro claustro docente especialmente asumir el desafío de enfrentar esta pandemia tratando de mantener el mayor nivel de actividad posible, académica, administrativa, institucional, porque la razón de ser de nuestra universidad son los estudiantes. Y ellos no merecen que aquel estudiante que tiene la posibilidad de pagar una cuota e ir a la universidad privada avance en sus trayectos académicos, mientras que el que está en la universidad pública no lo puede hacer. Y si siempre nos jactamos de brindar una educación de excelencia, ¿por qué no habríamos de hacerlo en este contexto especial? Contamos para eso, afortunadamente, con el esfuerzo del claustro docente, un claustro docente que a principios de septiembre podemos decir que sostiene casi en un 90-95% el nivel de actividad académica propio de circunstancias normales. En nuestra facultad se ha dictado las clases del primer cuatrimestre mediante un sistema de acompañamiento pedagógico virtual. Han empezado ya hace más de un mes las clases del segundo cuatrimestre de todas las asignaturas. Se ha sustanciado un turno de examen en 4 semanas, se han tomado 3.600 exámenes virtuales, orales, sincrónicos. Hay actividad extracurricular todos los días. Hay actividad institucional, funciona el consejo directivo con regularidad. Hay actividad administrativa, se expiden títulos, se sustancian expedientes, se otorgan diplomas.
En fin, la universidad pública ha seguido trabajando con acciones hacia el exterior y hacia el interior. No hay un día que quien les habla no tenga una actividad por videoconferencia. Hemos comprado 40 licencias de Zoom para que nuestros docentes puedan, de la manera que merecen y que es acorde al claustro de excelencia que tenemos, dar clases y tomar exámenes a nuestros estudiantes. Hemos dispuesto un operativo entre los secretarios y el personal no docente para estar a disposición en el armado de los entornos virtuales. Funcionan las oficinas de alumnado, cursos, de modo que la actividad sigue hoy, por supuesto, adaptada a esta nueva modalidad, pero yo quiero, por supuesto, destacar el acompañamiento de toda nuestra comunidad universitaria. En primer lugar, los docentes. Soy egoísta, es el claustro que integro, porque hacen un esfuerzo tremendo para dar clases, para tomar exámenes, para hacer carrera docente, para capacitarse. Los estamos capacitando todos los viernes. Hemos hecho un ciclo el primer cuatrimestre y estamos haciendo un segundo ciclo este segundo cuatrimestre con pedagogos de primer nivel, que tuvimos la suerte que lo abra el doctor Ciro Caldani en la semana en la que se homenajea al docente de la UNR, y estará finalizando este viernes con Diana Massa, es decir, han sido pedagogos de primer nivel. Hay capacitación a docentes titulares en Ley Micaela, hay capacitación al departamento de práctica profesional, las 3 asignaturas que lo componen y los aspectos, digamos, prácticos de toda la asignatura, esos docentes se están capacitando. Es decir, que el claustro docente ha demostrado un compromiso con la institución, con la educación pública, que yo me veo en la obligación de destacar. Hemos encontrado compromiso del personal no docente que está yendo a trabajar en el marco de bajo el paraguas de un acuerdo paritario celebrado entre el rector y la asociación gremial APUR, en función del cual se trabaja con distanciamiento, con espacios ventilados, con rotación de personal, atendiendo a las situaciones de cargas de familia, grupos de riesgo, y en la facultad con un dispositivo muy estricto de trazabilidad, sanitización, higiene, etc. Y no en vano dejo para el final la razonabilidad, el acompañamiento y la pasión que hemos encontrado, como siempre, del claustro estudiantil. La razón de ser que estemos todos aquí son nuestros estudiantes, y es para ellos que trabajamos tanto. Les decía que no hay un día, el compromiso de toda nuestra comunidad universitaria se ve en el hecho de que no hay un día que este decano no participe en una videoconferencia, y quienes organizan, están detrás de estas jornadas nacionales y también rosarinas de Derecho de la Salud, son grandes responsables de eso. Me han convocado. Simplemente a título de enumeración, porque no podría recordar, si no lo tengo anotado, todas las actividades que el equipo que encabeza el doctor Ciro Caldani ha llevado a cabo desde que el 20 de marzo esta nueva realidad nos atrapó, nos invadió. La jornada, como refería antes por Ley Silvio, que fue uno de los aspectos más emotivos que me tocó, por lo que implica para el buen trato y la consideración hacia el profesional de la salud. Las jornadas sobre estrategia, estas jornadas, las que se vienen sobre especialistas en Mercosur, las que se vienen sobre el sistema de derecho privado, las que se vienen sobre derecho del arte, y así podría decir, y la permanente referencia a la actualidad en lo que es derecho de la alta tecnología, derecho de la educación, en fin, llenos de actividades. Así que, ¿cómo nos encontró la pandemia? Bueno, la Facultad de Derecho lejos de descansar, nos ha tocado un periodo en el cual, ya les digo, por el compromiso que sentimos hacia la educación pública, entendemos que era lo que teníamos que hacer. Y no ha podido, o si ha podido ser así, fue merced al esfuerzo de un grupo humano tremendo de gente que está en aspectos académicos, como ustedes, que está en aspectos técnicos, administrativos, pero en fin, distintos roles que se cumplen para que este barco, como lo definí antes, pueda arrimar cada vez más a ese puerto de éxito que todos deseamos. Y con esto termino. ¿Qué queda para el futuro? Creo que lo que queda es un gran desafío. Yo digo que esta nueva realidad va a dar lugar en un momento a una nueva normalidad. Cuando el aspecto sanitario de algún modo se acomode o deje de tener o de significar esta espada de Damocles que sentimos sobre nuestras cabezas, algo de esto va a quedar. Y el gran desafío de quienes componemos o estamos a cargo de espacios de gestión será discriminar qué de todo esto constituye un aporte positivo y qué necesitamos sí o sí cuanto antes recuperar de nuestra tradición de normalidad. Por supuesto, el contacto físico, el mirarnos cara a cara, ese afecto que se siente cuando
cruzamos la puerta de la facultad y trabajamos en nuestras oficinas, caminamos por la galería, estamos en el bar, estamos en las aulas, que es nuestro espacio por naturaleza. Por supuesto que todo eso lo necesitamos. Pero estoy seguro que algunas cuestiones vinculadas a la tecnología, a la reformulación de sistemas de evaluación, al seguimiento de nuestros estudiantes, pero lo que sí seguro va a quedar es la valoración que desde lo público nos corresponde hacer. Porque entiendo, como dije antes, que la Universidad Nacional de Rosario en general y todas sus unidades académicas han estado sobradamente a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Y seguidamente vamos a escuchar al señor decano Jorge Molinas. Adelante. Gracias, Marianela, muchas gracias. Bueno, la verdad que las cuestiones durante la pandemia en nuestra facultad nos remontan a gran cantidad de eventos, anécdotas, que serían difíciles de resumir todas. Yo puedo hacer algún tipo de intervención de lo que considero tal vez lo más importante. Primero, recalcar que este tiempo de pandemia ha sido extremadamente duro en todo el mundo y en particular para los profesionales egresados de nuestra facultad, que son profesionales de salud, bueno, como también de otras facultades de la universidad, en la que además ha adquirido un doble rol. El profesional en muchos casos, en particular en nuestra facultad, también es docente y por lo tanto no solamente se generó una incertidumbre en lo profesional, sino también a nivel de su actividad académica. También tenemos como anécdota importante de nuestra facultad, es que es muy grande en cantidad de estudiantes, o sea que tenemos una matrícula total casi de 35.000 alumnos, lo cual hace que esto sea tremendamente impactante. A su vez hay muchos trabajadores en el sector no docente y una cantidad muy grande también de trabajadores docentes, como le decía anteriormente. Con lo cual las situaciones han sido de mucha intensidad, se han vivido con mucha intensidad. El nivel de decisión que ha habido que tener, o de intervenciones cuando no estaban los órganos de gobierno funcionando a pleno, como pueden ser los consejos directivos, a su vez, digamos, como que la situación inicial fue precipitándose hasta que el 20 de marzo aparece el primero de los decretos. Ya la universidad había tomado un rumbo de ir paulatinamente cerrando algunas actividades y la facultad había tomado ese mismo camino. Y aparece una cuestión muy interesante ya de movida entre las leyes, ya que estamos hablando de derecho, las resoluciones, los decretos, etcétera, que a veces dejan esos huecos, ¿no? Por ejemplo, se refuerza, se piden cuestiones no obligando, pero sí diciendo, bueno, fuertes recomendaciones, por ejemplo, como han sido las del Ministerio de Salud y las del Ministerio de Educación, sobre todo, que en algunos momentos se pisaban con la realidad. Por ejemplo, en particular nosotros desde el momento en que se cerró la facultad, una de las primeras temáticas que se instauró es la de qué hacíamos con los posgrados, porque había una fuerte recomendación desde el Ministerio de Educación de que no haya más presencialidad o que se cierren básicamente el cursado de los posgrados, cuando justamente en nuestra facultad los posgrados tienen que ver con la asistencia a los hospitales, bueno, también sanatorios y demás, pero en general mucho la medicina pública, y hoy son los que antes se llamaban residentes, que hoy son los becarios del sistema de formación de posgrado, tienen que asistir. Entonces, por un lado se dejaba sin salud a la población, o se trabajaba, como decía el ministerio. Entonces tuvimos que ir adaptando. Esto fue muy interesante. Los procesos, por supuesto, nuestros secretarios de salud, nuestros ministros de salud, digamos, en la provincia, en la ciudad,
tuvieron que hacerle pedidos a la facultad y nosotros trasladarlo a la universidad para decir, bueno, nosotros tenemos que mantener esto, pero también había que generar compromisos en cuanto al equipo de protección personal, en cuanto a las cuestiones de compromiso, de cuidado hacia los estudiantes, ¿no?, de los posgrados. Así que eso fue uno de los primeros dilemas que se nos presentó, que bueno, se tomó por supuesto siempre hacia el derecho a la salud de la población, con amplios consensos, hubo que hacer mucho diálogo y por suerte todas las partes que mencionaba anteriormente trabajaron en conjunto para que esto sea una realidad. Pero eso fue una cosa muy, muy interesante. Después se armaron por supuesto voluntariados, toda la facultad entendió, esto trascendió, no es una decisión monolítica o faraónica, todas las facultades de sus órganos de cogobierno sintieron la necesidad de que había que armar voluntariados. Es decir, que tenía que haber, ya que nosotros teníamos formación en salud, que desde nuestra formación podamos en este tema ayudar. Por supuesto que los voluntariados exceden a la facultad, hay voluntariados para todo. En nuestro caso, esos voluntariados queríamos que sirvieran en salud, y ahí se armaron un listado de más de 2.000 voluntarios, de docentes, estudiantes, etcétera, que estuvieron trabajando en pandemia y tuvimos que hacer convenios con los ministerios correspondientes para poder trabajar ayudando. En eso destaco el convenio y la vacunación con voluntariados de la carrera de enfermería. Esto fue muy importante, la vacunación antigripal, una gran cantidad de voluntarios trabajando en forma unificada con la gente de inmunología, de inmunizaciones de la provincia, para vacunar mucha cantidad de gente. La verdad que se vacunaron más de 1.200 personas en un periodo muy corto, y bueno, esto después se siguió con el Centro de Seguimiento COVID-19, que hoy en día es una realidad, que empezó a funcionar el 6 de abril, que ayuda al Ministerio de Salud de la provincia con voluntarios de carrera de medicina, práctica final, que llaman a los pacientes COVID, y en su momento era a los sospechosos, hoy en día es a los positivos, porque bueno, se fue armando, es una cosa muy interesante, como desde la problemática, que allá vamos al principio, a quién llamamos, cómo articulamos con el 0800 que está en Santa Fe, de repente se generaron canales de información y recibimos a la gente de epidemiología de la provincia en nuestra propia facultad, que hoy trabajan en un equipo interdisciplinario enorme, con médicos de todas las especialidades, con los estudiantes que son los que hacen el llamado durante 14 días a cada paciente positivo de la ciudad y de la zona. Al principio era de Barrancas hacia abajo, el sur de la provincia, hoy está limitado a nuestra ciudad, pero bueno, hubo una pequeña merma en la cantidad de llamados, después hubo una gran merma en la cantidad de llamados, y hoy estamos a pleno haciendo 400, 500 llamados diarios, que se complementan con lo que se hizo también en el cordón industrial ahora. Es decir, ya se ha firmado un convenio con San Lorenzo, que ya está empezando a funcionar, y ahora hay otros en vista, donde se replica el centro de seguimiento en otros lugares. Esto deja una huella, digo, ya para ir diciendo un poquito algunas cuestiones sobre lo que va a venir después, que era una de las preguntas que nos hacía Marianela. Esto vino para quedarse, porque hoy día un seguimiento a pacientes COVID, con la estrategia de que esos pacientes no vayan al sistema de salud, salvo cuando sea necesario, y que haya una persona, y atrás de esa persona un médico especialista que pueda decidir si si el paciente tiene que ir o no, o hay que activar un protocolo. Todo esto se puede replicar para próximas cuestiones que se vienen, dengue en el verano, enfermedades crónicas que hoy están sin atender. Hay cuestiones muy interesantes, por ejemplo, qué está pasando con las inmunizaciones de nuestros niños, con todo lo que la pandemia deja como secuela también en las enfermedades crónicas y en la prevención en salud. Entonces, bueno, todo eso se aborda desde ahí, y la verdad que el trabajo ha sido impresionante. En vacunación ha trabajado en ese momento más de 100 estudiantes, en el centro de seguimiento ya vamos por los 60, 70 estudiantes que vienen trabajando en forma gratuita e interrumpidamente, y ahora se agregan nuevos estudiantes que van a seguir trabajando. Después también voluntarios investigadores que armaron una plataforma de detección COVID-19 con la idea de traer un material
muy importante, una máquina muy importante que permite múltiples testeos y en grandes cantidades, en cantidades masivas. Eso está a punto de ser una realidad. Y la fueron trabajando siempre en forma voluntaria, digamos, ¿no? Investigadores de CONICET repatriados a la Argentina, sumados a otro grupo grande de investigadores locales. La ampliación de los casos ha generado algunas cuestiones muy interesantes, porque realmente veníamos con una idea de que en agosto se abría todo, y esto ha generado una dicotomía importante, y la verdad que las decisiones que se tomaron en principio fueron pensando en eso, pero creo que han sido muy positivas, y hablo de lo académico. Lo académico es fundamental, la estrategia que se usó, y yo creo que en toda la universidad, nosotros adherimos a eso de un primer momento, incluso le llamamos desde el primer momento acompañamiento pedagógico virtual, que tiene que ver con lograr un encuentro con el estudiante, tratando de minimizar la deserción que esto iba a crear, y que de hecho creó, la cual nos tiene muy problematizados, donde, bueno, se hicieron todas las clases que se pudieron en forma virtual, se acompañó psicológicamente a los estudiantes con alguna serie de dispositivos, creados por la Secretaría Estudiantil, y realmente se manejó con, prácticamente casi todos los estudiantes han podido acceder a esto, y se ha hecho todo, sobre todo al principio, en forma digamos, condicional, es decir, los estudiantes no estaban, había grupos que ni siquiera estaban inscriptos. Recordemos que cuando empezamos con esto la facultad estaba prácticamente cerrada, después en junio abre toda la instancia administrativa, así que fue un esfuerzo muy grande de los docentes, de los no docentes que pudieron intervenir. La verdad que es increíble la cantidad de agradecimientos que hay que hacer. Si uno se pone a hacer la lista de toda la gente que aún pudiendo no estar obligados, trabajó, digo, autoridades, no docentes, docentes, y bueno, y el mismo compromiso estudiantil. Sobre todo, la verdad que lo más duro fue el primer año, donde un estudiante a veces se siente, necesita la pertenencia, necesita encontrarse con un edificio, con un sector, con un lugar para tener mejor pertenencia, y bueno, y tenía que empezar así. Se siguió con los exámenes, en un momento se logró que se recibieran 180 estudiantes a través de un examen único que se hizo por primera vez, digamos, fue histórico porque es la primera facultad de ciencias médicas en el país que pudo egresar estudiantes que hoy día, con, digo, un porcentaje muy alto de colapso, de ocupación a día de hoy de las camas hospitalarias, realmente ya hoy se están matriculando, y ayer también en el Colegio de Médicos, y ya mucha gente está diciendo, nos van a ayudar. Así que eso fue muy importante. Y también a partir de eso nosotros pensábamos que los exámenes se iban a poder hacer en forma presencial. En algún momento llegamos a sospecharlo, pero la realidad nos pasó por encima y tuvimos que tomar decisiones en el Consejo Directivo de hacer exámenes virtuales. Hoy llegamos, a día de hoy, a casi 5.000 exámenes virtuales realizados en todo este tiempo de que volvimos a las clases, porque habían quedado mesas en todos lados. Lo interesante es que uno se encuentra con un estudiante. Yo he tomado exámenes también, obviamente, porque soy docente, ¿no? Así que de repente uno le está tomando un estudiante que está en otro país. Es decir, no puede volver acá, pero puede rendir su examen en otra ciudad. Eso ha sido realmente maravilloso, y es una de las cosas que en algún momento quizás quede para algunas materias, para algunas cuestiones, qué sé yo. Estamos pensando siempre el escenario futuro. Recordemos que somos una universidad, y lo decimos con mucha alegría, masiva, que permite el ingreso a todas las personas que así lo quieran, y entonces en ese sentido un montón de estas herramientas yo creo que han venido para quedarse. Lo otro y ya termino, es que básicamente tenemos todos los días problemáticas, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, hoy estamos atravesando una problemática y estamos tratando de ayudar a los estudiantes que pensábamos que hoy, que en agosto, ya íbamos a tener la posibilidad de que volvieran a los centros de salud, a los hospitales, a hacer sus prácticas, lo que llamamos la práctica final. Y esos estudiantes hoy no están pudiendo hacerlo porque tenemos leyes nacionales del Ministerio de Educación, leyes del Ministerio de Salud de la Nación, y también un resguardo de los Ministerios de Salud de la provincia que
no nos permiten decir vuelven a los efectores hasta que no nos lo permitan, pero estamos buscando estrategias con ello y es muy interesante porque surge ahí, a partir de la problemática surgen un montón de posibles soluciones y escenarios, así que ayer tuvimos una reunión con la ministra de Salud de la provincia, con mucha predisposición, porque se pueden hacer pedidos a los ministerios, sobre todo estamos tratando hace mucho con los decanos de todas las facultades públicas del país, de pedirle al ministerio que cambie algunas competencias que son clave para las carreras de riesgo, como la nuestra, que están en el artículo 43, para poder algún porcentaje de algunas prácticas transformarlo en algunas cosas que se hacen de rutina en voluntariado, que se pueden hacer en hospital de simulación, que se pueden hacer fuera de los efectores, pero cercano, como lo que es un triage, o lo que es planes detectar, etc. Así que estamos en plenas negociaciones. Esta semana tenemos una reunión muy importante con el Ministerio de Educación que hemos gestionado para este viernes. La verdad que estamos tratando de ayudar porque se genera una dicotomía que es interesantísima. Es decir, por un lado es difícil exponer a los estudiantes a un contacto con un lugar tan complejo como es hoy un efector, donde además la situación está muy problematizada, pero también por otro lado, ¿cómo le decimos a la sociedad que no hubo egresados de ciencias de la salud en un momento así? O sea, nosotros, por lo menos los decanos de la Argentina, hemos entendido que hoy esta problemática, por ejemplo, es la que más tiempo nos lleva y la que más tenemos que ver qué estrategia usamos para resolver. Y yo creo que así como se han usado otras estrategias y han terminado siendo positivas, yo creo que en este caso también vamos a llegar a buen puerto. Pero bueno, ese es el panorama un poco de cómo estamos trabajando. En equipos de trabajo, las oficinas están trabajando con equipos de modo que uno pueda suplantar al otro. Hemos tenido algunos casos que han tenido que ser aisladas algunas personas. Bueno, nos ha pasado un poco lo que le pasa a todas las instituciones públicas hoy día. No sé si espero haber respondido un poco las preguntas. Muchas gracias, doctor Molina, claro que sí, muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Cotone. La escuchamos. Bueno, empezaría diciendo que nuestras instituciones no son solo edificios, que tampoco se reducen a lógicas disciplinares o profesionales, ¿sí? Sino que allí se alojan producciones, historias, conflictos, memorias, y que hay algo de lo que nos ha acontecido en este tiempo, es que nos ha hecho, nos ha puesto en tener que creativamente recuperar eso desde otro lugar. ¿Por qué planteo eso? Porque justamente el habitar las aulas, el transitar por pasillos, hace no solamente las cuestiones de la currícula, ¿sí? Creo que es más, en una institución, en el transcurrir por la universidad, no hay posibilidad de síntesis, sino que es justamente en ese transcurrir que lo que se pone en juego es algo de la transmisión. Lo que se transmite tiene que ver con eso, con las historias, con las memorias, con el encuentro con el otro, con la posibilidad de que el estudiar sea en sí mismo, construirse y devenir sujeto, en ese punto, sujeto universitario. Creo que algo de esto es la complejidad que nos puso la cuestión o nos pone sobre el tapete la cuestión de la virtualidad. Porque nosotros tenemos desde el año 2015 que se ingresa a la Ley de Educación Superior, tenemos un desafío enorme, que es que la educación universitaria pasa a ser derecho universal para nosotros. Entonces, tenemos ese desafío de que poder generar las condiciones realmente de que todo ciudadano, todo aquel que pise el suelo argentino pueda tener acceso a la educación superior.
Y en un principio una de las cuestiones que por lo menos que a nosotros nos preocupaba, y a la Universidad Nacional de Rosario claramente, por eso se habló de acompañamiento pedagógico virtual, era generar condiciones que no profundicen las desigualdades, ¿sí? Entonces, en un primer momento se estaba pensando la posibilidad de la conectividad. Se sigue en esto. Bueno, claramente han aparecido ahora algunas definiciones profundas, digamos, a nivel nacional, de poder ubicar que el acceso a la conexión es un bien público, digamos, la necesidad de que pueda estar regulado con el Estado. ¿Por qué? Porque el acceso o no a la conectividad genera condiciones desigualatorias profundas. Eso por un lado, pero por otro lado también, y en lo que respecta a lo que podemos pensar en el campo, volviendo a la cuestión de salud, de cuidado y de salud mental, una de las cuestiones que tenemos es el desafío de construir cercanía. Es decir, que aquello que se plantea como distanciamiento social obligatorio, que en un principio fue el aislamiento, no se constituye en ausencia del otro, sino que en todo caso, cómo construir en ese distanciamiento un gesto que produzca cercanía. Creo que las estrategias que han ido armando docentes, estudiantes, no docentes, tienen que ver con ese desafío de seguir constituyéndose cercano al otro, cercana al otro, aún en el distanciamiento. En psicología tuvimos algunos ciclos que se llamaban Voces y Comunidades, donde hemos hablado con distintos actores de las comunidades, pensando las problemáticas que atravesábamos, y en una de ellas, además para el 25 de mayo creo que le hacía la entrevista a un historiador, a Javier Trimboli, con él hablábamos una cuestión que se atraviesa en este tiempo, donde decíamos que, decía Javier en realidad, particularmente trayendo a una escritora mexicana que se llama Rosario Castellano, decía que quien hace docencia, para hacer docencia, a uno le tiene que gustar el rumor de comunidad. Cuando decimos el rumor de comunidad es eso de el sonido ese del encontrarse, de las voces, del estar con otros, de saber de cruzarse. Bueno, y en ese tiempo decíamos, si hay algo que nos ha puesto en común, fue ese desafío de generar, aunque sea por un ratito, cuando nos conectábamos con los pibes, las pibas, cuando hablábamos, era generar al menos por un rato ese rumor de comunidad. Y poder pensar que había pibes, a nosotros nos pasó de tener que acompañar a lo mejor a alguien que no se podía volver a su pueblo en el primer tiempo, y ver cómo armar acciones solidarias, y que además implicaba hasta lo interministerial, a veces, y lo intersectorial, porque era universidad con municipio, con provincia, viendo cómo hacer que alguien que había quedado varado aquí pudiera ir a su lugar a estar con su familia, o al revés, nosotros acompañamos fuertemente todo un primer tiempo que fue el programa que llevó adelante el área de internacionalización, que fue el Volver Seguro, o Segura, que luego se articuló a nivel nacional ese programa, y que tenía que ver con aquellos, en principio se pensó con aquellos docentes y estudiantes que, habiendo estado afuera, sí tenían que volver. Entonces, pero fue un programa pensado justamente no solamente en relación a la vuelta, sino cómo acompañar esa vuelta, cómo ir alojando lo que en ese regresar podía acontecer, porque en realidad había a veces
particularmente nos pasó con un estudiante que, digamos, que no había estado becado por la universidad, pero nos enteramos particularmente que seguía varado en Colombia, y ese tiempo de poder ir escribiendo hasta que tuviera su vuelo de repatriación, e ir gestando también respuestas acordes a su tiempo de estar allá, hace a eso que intento como construir, que es armar comunidad y generar cercanía. Ese generar cercanía no significa justamente, no es que yo precipito la respuesta, sino en todo caso era ir conectándonos con cada uno y cada una para pensar qué es lo que estaba aconteciendo, para poder encontrar conjuntamente respuestas afines. Porque si hay algo, por lo menos que es importante que nosotros rescatemos, es que es desde la historia singular, y la comunidad también es singular, quiero decir, las historias de las comunidades, las historias que van atravesando cada estudiante, cada docente, cada no docente en este tiempo, y en ese estar alertos a lo que se va atravesando, es lo que nos permite seguir construyendo esto que planteo, al menos sí, sostener algo de esto del rumor de comunidad. Por otro lado, que es lo que me parece que es importante ubicar fuertemente para poder pensar, y lo digo con un carácter enfático, futuro lo construimos ahora, no es lo que va a venir. No, es las respuestas que podamos ir construyendo ahora lo que nos permite futuro. Es eso, es lo que estamos disputando en este momento, es lo que permite futuro. Si nosotros logramos que primer año, como tomando esa problemática, que no, digamos, de que reducir la deserción en primer año y sentir que ese estudiante que no pudo transitar este tiempo por los pasillos, igualmente se haya sentido que estuvo acompañado, estuvo alojado por la universidad, y que sigue y se siente con pertenencia al proyecto de estar en la comunidad universitaria, eso ya genera futuro, así como que la comunidad sienta que tiene una universidad que aloja las problemáticas de la comunidad, también genera futuro, porque creo que fundamentalmente para el desafío de la universidad, si queremos que sea realmente un derecho humano universal, es que esos pibes y esas pibas que están en el secundario lo ubiquen como horizonte, como horizonte de expectativas, es el estar en la universidad. Pero para que se ubique como horizonte de expectativa, es necesario que haya una universidad receptiva de los actores sociales, de las problemáticas sociales. En ese punto creo que es fundamental. Y para cerrar, creo que lo que nos ha puesto la posibilidad de hacer acciones acordes y afines siempre tienen que ver con la ética de poder ubicar que lo primero se parte del registro del límite, ¿sí? Estamos en el campo de la legalidad, y por eso la posibilidad de hacer respuestas afines ha tenido que ver con responder ubicando cuáles son los límites que nos han puesto, digamos, claramente nación, provincia, municipio, pero en esa articulación de ese límite entre lo propio y también, porque no estamos ninguno por fuera, todos estamos atravesando esta situación, es a partir de ese propio límite que crece la potencialidad de la acción y lo específico de la posibilidad de una respuesta acorde. Bueno, entonces. Muchas gracias, doctora Cotone, muchas gracias. Y ahora, para finalizar, la doctora Raca, te escuchamos. Bueno, no, nosotros, la verdad que fue un proceso un poco como contaban antes
Jorge, Sole, bueno, y Hernán, es un proceso en el que uno tiene que adaptarse, ¿no? Que nos agarró a todos mal parados y tuvimos que de alguna manera salir adelante. De entrada, la primera sensación fue el estupor, es decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a lograr en muy poquitos días? Porque nosotros tenemos que arrancar las clases a fin de marzo, o sea que fue justo en ese momento adaptar todo el sistema educativo. Y en esto coincido también con lo que Jorge decía antes, agradecer infinitamente a toda la gente que se puso a disposición, desde no docentes, autoridades, los alumnos, porque todos la verdad que tuvieron una predisposición enorme en esta adaptación. Y bueno, fue poco a poco, finalmente logramos que de todas las materias hicieran este acompañamiento pedagógico virtual, que todas tomaran exámenes. Nosotros tenemos prácticamente todas las materias cuatrimestralizadas, lo cual llevaba un desafío mayor, porque llegaba julio y bueno, todos querían tener alguna promoción o regularización, bueno, se logró eso. A nivel exámenes ya se han tomado más de 20.000 exámenes, entre parciales, totalizadores y finales, y la semana que viene y la otra tenemos un turno que hay 18.000 inscripciones, así que estamos manejando bastante complejidad, pero bueno, también lo entendimos como un sostenimiento del otro, ¿no? Esto un poco que decía Soledad, la universidad no es solo un espacio académico, es un espacio social, es un espacio de intercambio, y nos parecía que estar presente en la vida de nuestros alumnos, estar presente con la cotidianeidad como se pudiera, que no es, obviamente no es la misma cotidianeidad ni es comparable con ir a la facultad, ya nomás el espacio físico ya es otra cosa, pero bueno, poder acompañar este proceso le daba contención a los estudiantes y nos daba contención también a nosotros, para ser sinceros, porque bueno, los docentes también necesitamos de ese contacto permanente y de ese crecimiento. Así que se pudo de alguna manera seguir, no solo con el tema puntual de lo que tiene que ver con las clases y los exámenes, sino también con los proyectos de extensión, que justamente adquieren una relevancia mayor en estos contextos, ¿no? Todo lo que uno pueda hacer por el medio, por el contexto en esta situación tan problemática para todos. Se continuó con las investigaciones, pudimos también resolver el tema del consejo directivo y tener las sesiones de manera virtual, es decir, de alguna manera le pudimos dar una continuidad a la gestión, a la formación y a nuestras actividades. Y sí, bueno, con la ansiedad, como también decía Jorge antes, de volver, nosotros armamos una comisión de contingencia COVID y estructuramos todo, habíamos pensado los exámenes presenciales, y bueno, sin embargo, definimos todas las aulas, marcamos con toda la distancia, todo, y bueno, después cuando terminó el receso, las noticias no fueron las que esperábamos, lamentablemente creo que esto nos pasó a todos, y bueno, de vuelta hubo que rearmarse, porque de alguna manera esa presencialidad nos había marcado un destino o una forma de trabajo. Tuvimos que rearmarnos y bueno, aquí estamos continuando ese camino. Pero bueno, por el lado positivo, muy satisfactorio la cantidad de alumnos que se recibieron, esto que también contaba Jorge, nosotros estuvimos graduados en España, en Italia, y bueno, es muy loco, digamos, que alguien se reciba sin tener que venir. Y esto también, de alguna manera, ya pensando en el futuro, nos plantea que estas tecnologías vinieron para quedarse. No de manera excluyente como lamentablemente la estamos viviendo ahora, sino como complementos, pero que realmente son muy útiles porque también ayudan a que muchos alumnos puedan acercarse. Me ha pasado, yo doy una materia de quinto de administración, y muchos alumnos dijeron, aproveché la pandemia para volver a la facultad. Y la verdad que es hermoso también, porque digo, bueno, dentro de todo lo terrible que estamos viviendo, que estos nuevos medios hagan que personas que tal vez no podían seguir estudiando puedan volver, puedan acercarse, se animen a rendir y demás, bueno, encontremos el lado positivo y veamos después, cuando alguna vez podamos tener algo de presencialidad, cómo combinamos esa presencialidad con esta virtualidad que creo que también es provechosa. Así que como síntesis ha sido un desafío muy difícil, pero que hemos sentido mucho apoyo
de todos los sectores, de la universidad también, o sea, el apoyo también institucional que es fundamental, y bueno, en la lucha y viendo qué podemos obtener de positivo, qué aprendizaje nos puede dejar toda esta etapa que nos toca transitar. Muchas gracias, doctora Raca. Quiero agradecerles a los cuatro la presencia de ustedes. Los hemos escuchado con mucha atención, nos han contado la forma en la cual las unidades académicas que están a cargo de ustedes han transitado este difícil momento de pandemia, cuáles son sus estrategias hacia el futuro, como así también la manera en la cual los contenidos de derecho y de salud, eventualmente de derecho de la salud, como señalaba la doctora Raca, es igualmente abordado por los planes de estudios y por las distintas materias de las carreras que les toca dirigir. De vuelta, un gracias grande en nombre de todos los organizadores de esta jornada. Seguramente habrá sido de mucho provecho para todos los que nos están escuchando, y con esto nos despedimos y pasamos a la siguiente actividad de las jornadas. Muchas gracias, hasta siempre.